Y nos vamos a marcar nuestro marcadorcito. Lápiz. Entonces leemos primero nuestras consignas de nuestro cuestionario de evaluación IPD, inventario de personalidad significa. Está basado en el DSM-4. Este DSM-4 es un conjunto de normas establecidas por los psicólogos para definir un trastorno de personalidad, ¿sí? Bueno, y muchas características, no solo es un trastorno de personalidad, sino hay muchas muchos componentes más en el DSM-4, es grande el DSM-4, ahí se figuran todo lo que es un análisis estadístico, ¿sí? Más que todo, de investigaciones y todo eso, pero no vamos a tratar de eso, sino vamos a ver, primero dice, el propósito de este cuestionario es conocer el tipo de persona que usted ha sido en los últimos 5 años, entonces esto nos va a ver qué clase de personas somos en los últimos 5 años, dice, por favor, no omita ningún ítem. Entonces aquí nos dice que tenemos que llenar todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dejamos vacío, algunas veces ya no ha llenado todo, entonces no te toman en cuenta o dicen no ha llenado, no ha podido completar. Entonces es importante completar con algo, ¿sí? Si no estás seguro de las respuestas, señalar las respuestas, ¿verdad? Bueno. Si no estás seguro de la respuesta, señalar la respuesta, verdadero o falso, que le parezca más correcta. Entonces, si no estás seguro de poner falso o verdadero, entonces la que más te parezca, o sea, ya sea falso o verdadero, pero sí o sí tienes que completar algo, ¿sí? No hay límite de tiempo, nos dice aquí, pero aquí es un test que nosotros aplicamos a petición, pero en este caso para instituciones militares y policiales sí les van a dar un tiempo, pero no pierda mucho tiempo en pensarlo. ¿Cuál es la respuesta correcta en un ítem determinado? Cuando la respuesta sea verdadera, señale en un círculo la letra B. Entonces, para cuando queramos hacer verdadero, vamos a hacer B, y cuando la respuesta sea falso, señale en círculo la respuesta F. ¿Sí? Con todo eso, comenzamos. Ahora, para nosotros llenar este día, nosotros el test, por favor, ustedes me dicen, ¿cómo me pueden dar interacciones aquí? ¿Hay alguna manera de darme interacciones? Un like, o si no, subir la mano, algo, no hay, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer entonces? En los chats, ¿ya? Yo voy a estar atento a los chats. Y ¿todavía están viendo mi pantalla? Les pregunto. Sí, profe. Ahí. Muy bien. Entonces, en el chat, por favor, me van a escribir el mensaje verdadero o falso. Simplemente eso. Una B para verdadero, una buena B para falso. Van a poner ejemplo así. Si es para la pregunta 1, 1 y B, nada más. Nada más así, 1B. Si responderían verdadero o 1F, si responderían falso. Nada más. Eso, así vamos a interaccionar de esa manera. Muy bien, uno verdadero. Ahora sí vamos a completar hacer juntos, ¿sí? Vamos a llenar. Entonces, a ver, ¿dónde está? ¿Pueden ver la pregunta? Sí. Vamos a ir, las primeras 12 preguntas vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a analizar también, no solo es hacer y dejar y decir ya, sino vamos a analizar estas preguntas siempre. Vamos a compartir primeramente lo que es compartir, dejar de presentar, voy a compartir de nuevo. En esta vez una ventana. Ahora sí. Vamos a hacer las primeras 12 preguntas. ¿Sí? Aquí los estoy viendo. Gracias, Dylan. La primera lo vamos a responder. Normalmente me divierto y disfruto mucho de la vida. ¿Qué responderían ustedes, jóvenes? ¿Falso o verdadero? A ver, Dylan me dice verdadero. ¿Quiénes más responderían verdadero? Jessica, verdadero. ¿Quiénes más? Respondan. Danner, verdadero. Bueno, ya yo creo que todos responderíamos verdadero. Entonces esta pregunta sí es verdadero.
¿sí? Vamos a poner verdadero. Vamos a poner un colorcito no, amarillo. Listo, ya está. Confío en la gente que conozco. ¿Cómo responderían ustedes? Confío en la gente que conozco. Ahora sí, respondan. Dylan dice falso. Diana dice falso. Jessica dice falso. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más responden? ¿Quiénes más dicen falso, verdadero? ¿Quiénes más responden? A ver, podemos ver. A ver. Todos dicen falso. Bueno, decirles que esta pregunta es, bueno, yo respondería verdadero, ¿sí? ¿Por qué verdadero? Confío en las personas que conozco. No te habla de una confianza grande, no te habla de una confianza así sí o sí tienes que confiar, pero si pones falso, te denota que eres una persona súper desconfiada. Eso denota la pregunta. Sé que cada uno no confiaría así de entrada con todas las personas, pero es importante aquí porque esto mide trastornos de personalidad, entonces puede que sea paranoide. Entonces aquí ya, con tal que le pongamos esto, puede estar aceptable. Vamos a ver, se acepta esto, ya sea falso o verdadero, se acepta, pero tendría que ser falso, ¿sí? Entonces vamos a marcar esta pregunta 2 para analizarlo después y ver qué resultado tenemos. En la tercera, no soy minucioso con los detalles pequeños. A ver, no soy minucioso con los detalles pequeños. ¿Qué debemos responder? Falso, verdadero, la 3. Respondan, por favor. No soy minucioso con los detalles pequeños. La 3. La 3, ¿qué nos dice? La 3, la 3, la 3. Verdadero. Nos dice Dylan, gracias Dylan. Gracias Dylan. ¿Quién más? ¿Quién más? Solo Dylan nos está respondiendo. ¿Quién más respondería? Falso o verdadero. No se piensa mucho, no lo tienen que pensar tanto. Vamos a responder. A ver, Jessica, vamos. Daniel, verdadero dice. Daniel dice falso. A ver, vamos a responder a esa pregunta. Cuando dice no soy minucioso con los detalles pequeños, se refiere a una persona que es bastante obsesivo con lo que quiere hacer, así, detalles pequeñitos, ¿sí? Aquí la clave es detalles pequeños, dice. No soy minucioso con los detalles pequeños. La respuesta correcta sería verdadero, ¿sí? Porque aquí te detalla detalles pequeños, o sea, muy detallista, muy detallista, extremo. Y cuando se es muy extremo, es como ser obsesivo compulsivo. Entonces, cuando vean las exageraciones de dos polos, digamos, o muy grande, o muy chiquito, o cuando vean las generalizaciones de eh, siempre o nunca, eviten hacer estas respuestas o eviten poner verdadero a estas o que sí son así. En este caso dice, no soy minucioso con los detalles pequeños, verdadero. Pero si pondrías falso, entonces estarías diciendo que eres bien minucioso con los detalles pequeños. O sea, exageradamente detallista con los detalles, con lo pequeñito. Entonces estarías muy exagerado. Entonces esta correcta sería verdadero. No sé si está claro la aclaración de esta pregunta. Daniel, tú respondiste falso. Sí, profe. A ver, ¿ahora qué piensas?
que no sé, porque a veces unas pequeñas cosas pueden cambiar casi todo, todo un proceso. Como en las matemáticas, un pequeño signo puede cambiar toda una operación. En eso sí, tienes la razón, Daniel. Pero en este caso está generalizando todos los casos, no está hablando solo de las matemáticas o de todo, sino está hablando de cómo realmente uno es, digamos, no solo en las matemáticas. Dice, no soy minucioso con los detalles pequeños. Entonces, cuando te decía dos extremos, o muy grande o muy chiquito, cuando es exagerado, eviten responder a estas preguntas como si fueran, ¿sí? Porque esa es la recomendación, ¿sí? Porque si no, les hablaría de una persona bastante obsesiva. Entonces, la idea no es mostrar eso que nosotros somos obsesivos, sino que somos equilibrados, ¿sí? Bueno, vamos a ir por el 4. No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser. ¿Qué pondrían? ¿Falso o verdadero? 4. Vamos a responder, vamos a responder. ¿Verdadero? Gracias, Efraín. ¿Quién más? Dice, no puedo decidir qué tipo de persona quiero ser. ¿Verdadero o falso? No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser. Verdadero, dice Dylan. No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser. El 4. No puedo decidir qué clase de persona quiero ser. Dylan, Jessica dice verdadero. Dylan dice verdadero. Daniel, ¿qué te dices? ¿Falso o verdadero? No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser. ¿Verdadero o falso? Falso. Exacto, Daniel. Falso. ¿Sí? Porque ustedes tienen que saber qué clase de persona quieren ser, qué tipo de persona quieren ser. Porque aquí, si estuviesen poniendo, no puedo decidir qué tipo de persona quiero ser, le estarían dando la razón y decir, no puedo decidir, que no pueden. Entonces ustedes sí pueden, tienen que tener las ideas claras, de eso se trata. Entonces esta respuesta tendría que ser falsa, ¿sí? Algunas veces este no y este no, a veces nos hace confundir, pero tenemos que ser como si nosotros nos estuviésemos preguntando a nosotros mismos y decir, no puedo decidir qué tipo de persona puedo ser, así como cuestionándonos nosotros. Y si la respuesta es verdadera, entonces, no tengo un problema, entonces tengo que saber qué tipo de persona quiero ser, ¿sí? Ese es mi problema, entonces identificar eso y saber qué tipo de persona quiero ser. En este caso, ustedes quieren ser profesionales, abocados en ser militares o ser policías, entonces sí tienen que saber y decidir esta profesión. ¿Está claro esta pregunta 4? Vámonos a la Sí, 5. profe. Gracias, Efraín. Vamos a las 5. Muestro mis sentimientos a todo mundo, dice. ¿Falso o verdadero? Muestro mis sentimientos a todo mundo. Falso. Ya quienes más dicen falso, falso, verdadero. Jessica, Dylan, Danner. Verdadero, dice Dylan. Porque no puedo andar con cualquier persona y demostrarle mis sentimientos. Exacto, Efraín. Esta pregunta es falso también. Porque si nosotros estamos mostrando nuestros sentimientos a todo el mundo, o sea, todo mundo, ¿se acuerdan que les decía las exageraciones? Aquí dice todo mundo. Entonces eviten hacer eso, como si afirmaran ser eso. ¿Se entendió, Jessica? ¿O no se comprendió esta parte? Cuando les dice eviten sus exageraciones. Hola, Sí, Jessica. falso es, profe. Está más claro, ¿verdad? Listo, Sí, vamos por el profe. 6. Dejo que todos los demás tomen decisiones importantes por mí. ¿Falso o verdadero? Falso. Muy bien, falso. ¿Quién más dice Porque falso? yo decido o sea, yo tomo las decisiones, no otras personas. Exacto, Efraín. De eso se trata. Siguiente. Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco. Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco. ¿Falso o verdadero? Estamos en el Verdadero. 7. A ver. ¿Por qué?
porque si escucho a algún familiar, digamos, una noticia, o sea, tengo que preocuparme porque si es algo grave. Exacto, esa es la respuesta, verdadero. Porque nosotros si pondríamos falso nos estarían dando a entender que nosotros somos personas egoístas, que solo pensamos en nosotros mismos y no en los demás, ¿sí? Y un policía o un militar, ¿se acuerdan que te hemos dicho que tiene que ser empático? Tiene que ser una persona que no solo se preocupe por ella misma, sino por todos los demás. Entonces tiene que haber esta capacidad. El 8. Ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas. ¿Qué pondrían? Ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas. ¿Falso o verdadero? A ver, pongan por favor su pregunta 8. Ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas. ¿Alguien quiere participar también para decirnos? 8 dice Jessica, verdadero. Ceder a alguno de mis impulsos me causa problemas, dice. A ver, ¿quiénes más responden? Danner, Dylan, Efraín, ¿qué piensas tú? Willy. Dice, ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas. El 8. Vamos a resolver el 8. El 8. ¿Verdadero, profe? ¿Puedo ayudar a otra persona impulsándolo? A ver, dice, ceder a alguno de mis impulsos me causa problemas. A ver, Efraín. A ver, Dylan, ¿por qué pusiste verdadero? Porque a veces cuando te molestas en algo, no sabes con quién desfogarte y haces algún pleito, digamos, le haces un daño a tu hermana y le mandas al hospital, no sé, pues causas daño o problemas. Ya, gracias, Dylan. Ahora tú, Jessica, a ver, dime, ¿por qué te causa problemas ceder a algunos de tus impulsos? Hola, Lo Jessica. mismo que ha dicho mi compañero, profe. Ya. Bueno, déjenme decirle que esta respuesta tiene que ser falsa. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen verdadero, estarían afirmando que ustedes no tienen el control de ustedes mismos, ¿sí? Estarían hablando de una persona que no tiene el control de sus actos, no tiene el control de sus impulsos, porque impulsos todos tenemos, pero la capacidad de poder controlar o manejar esta situación es de uno mismo. Entonces, si ustedes ponen verdadero, estarían diciendo que ceden a sus impulsos y no tienen el control. A eso se refiere. Por más que la pregunta sea verdadera, porque parecen que ceder a impulsos, sí, pues causa problemas algunas veces, pero me causa problemas. Es como si constantemente te estarías con este problema. Entonces te hace pensar que no, pues que no tienes el control de tus impulsos. Es por eso que esta pregunta tiene que ser falsa. Como les decía, ustedes tienen que ser personas equilibradas y tenemos que manejarnos en ese perfil, ser equilibrados, ser íntegros, ¿sí? Dylan, ¿qué piensas de la explicación? Hola, Dylan. Dylan. O Efraín, ¿qué piensas ahora tú? Hola, Efraín. ¿Está bien, profe? Sí, ahora sí pondrías falso, ya. Sí, me ha dado un modo de pensar. Ya. 9. Mucha gente que conozco me envidia. ¿Cómo responderían? Por favor, respondan. ¿Sí? Falso. Ya, falso, dice Efraín. Los demás pueden escribirlo en el chat, pueden escribirlo. Jessica dice falso también. Dylan dice falso. ¿Quién más? ¿Quién más? Fred, Willy, respondan, participen, jóvenes. Es importante tener un debate hoy. ¿Por qué se tiene que poner falso? ¿Por qué tiene que ser verdadero? Estos son ejemplos, no son mandatos, porque estas preguntas no van a estar
haciendo su tesis, sino van a estar preguntas similares que nos van a cuestionar a nosotros mismos, ¿sí? En este caso es falso, la respuesta es falsa. Muy bien, porque mucha gente que conozco me envidia, dice. Es falso, porque nosotros estaríamos pensando que nosotros pensamos en nosotros mismos, nos estamos fijando en las personas que nos tienen envidia, o pensaríamos que nosotros nomás somos el eje del universo. Estaríamos mostrándonos como personas egocéntricas, y esa no es la idea, ¿sí? 10. Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles. ¿Cómo responderíamos? Aquí hay como dos preguntas. Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles. ¿Qué respondería? Jessica dice verdadero. ¿Quién más? El 10 estamos haciendo. ¿Dónde están Daniel, Dylan, Efraín? ¿Qué responderían en la 10? Doy mi opinión Falso. general. Falso. Dylan dice falso. No, Efraín dice falso. Los demás, ¿dónde están? Necesitamos saber su opinión. Necesitamos hacer debate sobre estas preguntas. Porque así, cuestionándonos, vamos a aprender no solo, digamos, a responder un test, sino a aclarar, a interiorizar nuestro perfil como postulantes, como cadetes, ¿sí? Dylan, ¿qué piensas? Daniel, ¿qué piensas? Profe, cuando uno da su opinión en general, Ajá. tiene que hablar con detalles. Muy bien. Me parece muy bien tu opinión, Efraín. Jessica, ¿por qué pusiste verdadero? ¿Cuál es tu argumento? No sé, para mí, porque prefiero ser una persona sincera a ser una persona hipócrita. Ya. Muy bien. Dylan, ¿por qué pusiste verdadero? Hola, Dylan. Daner, ¿están ahí? Bueno, gracias, Jessica. Aquí, bueno, la pregunta sería falsa también, chicos, ¿sí? Porque dice, doy mi opinión general sobre las cosas, doy mi opinión general sobre las cosas, o sea, es general, ¿sí? Y no me preocupo por los detalles. Cuando uno no se preocupa por los detalles, está pensando que solo quiere llamar la atención de uno mismo, digamos, no, solo le importa uno mismo, no los demás, porque cuando uno tiene que dar la opinión de algo, tiene que especificar o tiene que dar los detalles realmente. Entonces, aquí es importante preocuparse por los detalles al momento de dar una opinión, ¿sí? A menos que diga, y me preocupo mucho por los detalles, ahí en ese caso sería falso, sigue. Y no me preocupo mucho por los detalles, ahí sería verdadero. Cuando es muy extremo, ¿sí? Eviten afirmar las cosas que son extremos, les decía, que son, ¿sí? Nunca me han detenido. ¿Cómo responderían esto? La 11. Ya puede adelantarse la 11, la 12, así. Cuando ya respondamos uno, adelántense, chicos, ¿sí? Nunca me han detenido. ¿Cuál sería la respuesta? Efraín, Dylan, Jessica, Fred, Willy. Estamos haciendo la 11. Profe, ¿detenido de qué forma? Detenido de la policía. Profe, verdadero, porque yo no he hecho ningún delito y pues, no tendrían que detenerme, pues, ¿no? Exacto. La respuesta es verdadero. La respuesta es verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿qué le ponemos? Nunca me han detenido. Verdadero. ¿Sí? El 11, el 12. La gente cree que soy frío y distante. ¿Cómo respondió? La gente cree que soy frío y distante. ¿Verdadero? Ya. 12 falso, nos dice. Falso, profe. Ya. Y sería falso.
¿ya? Algunos son tímidos, pero aquí dice dos cosas, ser frío y distante. Y les pregunto a ustedes, ¿un policía, un militar puede ser frío y distante? Puede ser frío en el tema de calcular, o sea, de no tener miedo, pero de distante, o sea, de alejarse de las personas. ¿Creen que es alguien íntegro que tenga este perfil? Les pregunto. Efraín, Profe, no pueden hablar así detrás de uno, digamos, sin saber cómo es. claro, no pueden hablar, pero no pueden estar lejos, tienen que estar siempre en contacto. Es como decir un policía que no participa, porque tiene que participar. Cuando dice distante, eso habla de un denominativo que se aleja. En frío aquí ya se puede generalizar como una persona que puede ser frío calculador, digamos, en ese tiempo, o en ese tiempo, digamos, que no dice, que no es cálido, ya, pero puede valer esto, pero distante, no, un policía no tiene que ser distante, o sea, no tiene que ser ajeno a los problemas, a la sociedad, o sea, decir, ¿qué me importa? No puede ser, siempre tiene que estar en contacto de las personas, ¿sí? Entonces, la gente no tiene que pensar que somos fríos o distantes, más bien, porque si somos fríos y distantes, la gente no confía en nosotros y nosotros tenemos que tener esa confianza con la población, ¿sí? A eso me refiero. Vamos a seguir respondiendo a las preguntas. Vamos a hacer una nueva captura. Vamos a ver. Nueva captura. Ahora vamos a resolver estas. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí lo ve? Dice, me meto en relaciones muy intensas, pero poco duraderas. ¿Cómo responderían? La 13. Ustedes ya respondan las siguientes, chicos. Ya responden la 13, ponen falso, ponen verdadero, no sé. La 14 responden, pongan falso. Escriban nomás ya el chat. Escriben. Así vamos a avanzar más rápido también. Gracias, Dylan. Dice falso. ¿Qué piensan de las 3? Me meto en relaciones muy intensas, pero poco duraderas. Aquí hay dos extremos, muy y poco duraderas. Entonces la respuesta sería falso. Hemos dicho que no tenemos que afirmar esto, no que somos, ¿sí? Que es la respuesta falsa. La 14, por favor, responderían. La mayoría de la gente es justa y honesta conmigo. ¿Cómo dirían? La mayoría de la gente es justa y honesta conmigo. ¿Falso o verdadero? Verdadero, nos dice Dylan. Gracias. ¿Qué más piensan? Si ya respondiste la 14, puedes decirte la 15, adelantarte. Jessica, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondes la 11, ni la 10, ni la 12, ni la 13? Hola, hola. Efraín, ¿qué piensas tú? ¿Verdadero, profe? Verdadero, muy bien. Yo también pienso que es verdadero. Sí, pues eso, verdadero. 15. La gente tiene una gran opinión de mí. ¿Cómo respondería en esto? La gente piensa que tiene una gran opinión de mí. A ver, respondan jóvenes. La gente piensa que tengo una gran opinión de mí. El 15 estamos respondiendo. Jessica, ¿dónde estás? Falso, profe. Ya, Efraín, gracias. Verdadero, dice Jessica. Dylan, Danner, Dylan dice verdadero, Danner dice verdadero. A ver, aquí, una aclaración. Cuando dice una gran opinión de mí, es un extremo también, jóvenes. ¿Sí? Si diría la gente tiene una buena opinión de mí, sería verdadero. Pero cuando dice gran opinión de mí, está como si yo soy el mejor, yo soy el que, es decir, es como una persona narcisista. En este caso, sería falso, ¿sí? En este caso. Pero si dijera una buena opinión de mí, ahí sí sería verdadero. Les dije que eviten los extremos, ¿se acuerdan? Entonces esos extremos eviten, jóvenes, ¿ya? Pero no está de más, digamos, si respondemos 2 o 3, 4 preguntas de esas, o sea, hasta 4 se permite, porque hay una escala de a ver, les voy a dar un ejemplo.
Si una pregunta tiene 100 preguntas, o sea, si un cuestionario tiene 100 preguntas, de este cuestionario se clasifica por lo menos en 10 personalidades o 10 perfiles de personalidad. Ahora de esos 10, si cumplen 5, no, pues ya tienes el rasgo, te dicen. Entonces puede que tengas el trastorno, si cumples más de la mitad. Entonces, no afecta si llenamos 1, 2 o 3 hasta 4, no afecta mucho. Entonces aquí sí le podemos poner verdadero también, no hay problema. Pero si en todas de este rango, porque no sabemos cuál de esas categorías pueden ser, y los llenamos como verdaderos, entonces puede acumularse. Y en vez de responder 3, podemos responder las 7 y nos puede salir un trastorno de personalidad. ¿Ok? Entonces es importante no exagerar en eso, sí ser honesto, o sea, sí ser honesto, pero también analizar bien la pregunta cuando se va a un extremo. ¿Sí? El 16, me siento molesto o fuera de lugar en situaciones sociales. Falso, verdadero, respondan, jóvenes. Adelántense, así vamos a ir más rápido. Si han hecho la 15, y hagan la 16 y respondan. Hagan la 17 y respondan. Haremos eso, jóvenes. ¿Sí? Estamos haciendo la 16 ahora. Me siento molesto o fuera de lugar en situaciones sociales. ¿Cómo responderían la 16? Me siento honesto, falso, dice. ¿Quién dice falso? Dylan dice falso. Ah, no, Dylan dice Falso. falso. Muy bien. Daniel dice falso. La 16, ¿qué respondería en la 16? 16. ¿Dónde está la 16? La 16. Muy bien. A ver, aquí sí sería falso, ¿sí? Porque les he dicho que una persona tiene que ser equilibrada. No nos tienen que molestar las situaciones sociales. Nosotros tenemos que estar cómodos en las situaciones sociales porque nos va a tocar participar con la población, con todos esos. Entonces, en las situaciones sociales tenemos que ser cómodos. La 17, me responden, me siento fácilmente incluido por los que me rodean. ¿Verdadero o falso? Me siento fácilmente incluido por los que me rodean. Dylan nos dice falso. Por los que me rodean, ¿cómo me siento yo? Es la 17. Falso. 17. ¿Qué respondería? Me siento fácilmente incluido por los que me rodean. Bueno, aquí le pondremos falso, ¿sí? Gracias, Jessica, dice falso. Vamos a ir. Normalmente me siento mal cuando hago daño o me molesto a alguien. A ver qué dice. Normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien. ¿Cómo se sienten ustedes? Falso. ¿Qué más? 18 falso, nos dice Jessica. Dylan, 18 falso. ¿Verdadero? A ver, vamos a responder. Es el 18, ¿verdad? El 18 sería verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien. Sí, porque si, digamos, nosotros nos sentimos mal, hablaría de la empatía, de la culpa que tenemos y que no estamos tranquilos. Pero si nosotros haríamos daño y no nos sentimos esa culpa, ¿qué haríamos? No, pues seríamos personas insensibles. Entonces en esta parte sería verdadero, ¿sí? Normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien, porque molesto a alguien es pequeñito, no es grande, no es un extremo esto, pero habla de ser una persona empática, ¿sí? Por eso también podemos comprender verdadero que nosotros sí sentimos, sí tenemos emociones, ¿sí? Tal vez pensamos, pero somos personas malas al afirmar esto. No somos personas malas, porque no dice que siempre hagamos daño, sino que eh, nos sentimos mal cuando hacemos daño. Entonces eso nos habla de no volver a hacer para no sentirnos así. Me resulta muy difícil tirar las cosas. ¿Cómo harían eso el 19? Me resulta muy difícil tirar las cosas. Falso, verdadero.
19. ¿Verdadero? Verdadero. Me resulta muy difícil tirar las cosas. Dylan nos dice falso. Efraín, ¿por qué verdadero? ¿Qué te hace difícil tirar las cosas? ¿A qué se refiere eso? Ah, ya. Eso se refiere a tener cosas, digamos. Digamos, tienes una cosa que ya no sirve, no utilizas. ¿Cómo se te hace? ¿Fácil tirar eso o difícil? Para mí difícil porque, digamos, a ver, mi celular, tengo muchas cosas importantes y para mí es difícil tirarlo, digamos. Pero si ya no sirve, o sea, si no arranca para nada, ¿cómo responderías? Ah, si es eso, ya, entonces ya, lo boto, no. ¿Ok? Entonces me resulta difícil. Cuando es difícil es como decir, puta, no, por más que no sirva, me lo agarro. Entonces aquí hablaría de una persona que es bien obsesivo con lo que tiene, ¿sí? Como acumulador. Y la idea no es ser acumulador aquí, la idea es que todo fluya, porque si nosotros estamos acumulando y acumulando, pensando que vamos a utilizar alguna vez, nuestro cuarto, nuestra casa se llena de basura algunas veces, ¿sí? Por más que pensamos que algunas veces vamos a utilizar, también es un pensamiento de carencia, porque nos hace pensar que nosotros no vamos a tener la capacidad de comprarnos cuando nos necesite, cuando necesitemos de eso, cuando acumulamos. Entonces, si somos acumuladores, nos quitemos eso, ¿ya? No seamos así, por eso pondremos falso, ¿sí? ¿Se entendió esa pregunta, Jessica, ahora? Sí, profe. ¿No ven? Ahora está más clara la pregunta. A veces he rechazado un trabajo incluso aunque estuviera esperándolo. 20. A veces rechazo un trabajo incluso cuando estaba esperándolo. Estabas esperando un trabajo, pero has rechazado. El 20. ¿Verdadero? ¿Tú rechazarías un trabajo que estás esperando? Te pregunto, Fred. ¿O tú rechazarías la postulación de, has aprobado, pero has entrado? Y no, ya no quiero entrar. ¿Harías eso? Te pregunto. Tal vez de repente se me vinieron a la cabeza otras decisiones. Claro, pero si estás esperando, o sea, aquí dices un trabajo, aunque estás esperando ese trabajo. La respuesta tendría que ser falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros pusiéramos como verdadero esta respuesta, estaríamos hablando de que nosotros nos oponemos a lo que queremos, ¿sí? Nosotros queremos un trabajo, estamos esperando el trabajo, pero cuando llega, lo rechazamos. Entonces aquí hay una contradicción de nosotros mismos. Queremos algo, pero cuando llega ese algo, lo rechazamos. Entonces, no, pues si nosotros queremos algo, estamos esperando aprobar, estamos queriendo algo, entonces tenemos que basarnos en ese plan y aceptar ese plan que nosotros queremos. Y mejor si llega el trabajo que nosotros queremos o si llega la postulación que nosotros queremos, entonces aceptamos con gusto, ¿sí? Y aquí no te está diciendo, a menos que tuvieses otra alternativa, ahí sí sería verdadero. A menos, si la pregunta sería, a veces rechazo un trabajo, incluso cuando estuviese esperando, pero ha aparecido una mejor alternativa, ahí sí ya pondrías verdadero, Efraín. Aquí la respuesta está clarita. Solo te dice, no te da una situación, se te da algo general, no te da algo específico. Entonces, eso, ¿sí? A la 21, por favor. Cuando me alaban o critican, manifiesto mi reacción a los demás. Cuando me alaban o critican, manifiesto mi reacción a los demás. ¿Qué respondería en la 21? Falso, verdadero, falso, verdadero. Falso, dice Daniel. ¿Qué más responderían? Jessica, ¿qué responderían? Efraín, ¿qué responderías? Cuando alguien te alaba o te critica, ¿manifiestas tu reacción a los demás? Ay, falso, profe. ¿Por qué falso? Porque solo mi reacción tendría que ser para mí, para no demostrar cómo en realidad reaccionaría. A ver.
Aquí yo pondría verdadero. ¿Por qué? Porque si alguien te critica, mira, tú dices, ocha, no, eres capísimo peleando, no sé, o capísimo haciendo matemáticas, eres capísimo, ¿dónde has aprendido? Y tú, sí, pues, cuando alguien te hace una crítica o te hace una observación, se tiene que dar una retroalimentación porque se te está esperando. Cuando ustedes, digamos, es importante dar las opiniones. Ustedes me pueden decir, mira, usted, profe, mira, es muy aburrido su clase. O no sé, mira, profe, puede cambiar esto, o puede dar una opinión, o sea, me dan su opinión sobre mí, o puede ser una crítica, o puede ser una alabanza. Entonces, eh, lo ideal es que uno sí dé respuesta, porque la otra persona está dando una opinión de uno, y dar una opinión de uno es grande, es algo bien importante, y no se y la persona espera cuando alguien da una opinión, dice, ah, ya, gracias, o bueno, no lo había pensado así, pero no, aquí no te habla de una mala reacción ni una buena reacción, te habla de una reacción nomás. A veces nosotros no reaccionamos, pero por lo menos ya decir gracias es expresar, manifestar tu reacción, ¿sí? Yo pondría verdadero, no falso, aunque falso vale, se les he dicho, con dos preguntas que tengamos en este, no hay problema. Entonces, este lo vamos a poner como es válido también, ¿ya? Uso a la gente para lograr lo que quiero. 22. Falso, verdadero. Uso a la gente para lograr lo que quiero. ¿Qué responderían? Falso, verdadero. Falso. Muy bien, Efraín. Falso. Muy bien, falso. Está bien, Dylan también. Danner igual falso. Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectas. Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente. Falso, dice Dylan. ¿Quién más dice falso? ¿Quién dice verdadero? Paso demasiado tiempo tratando de hacer cosas perfectas, dice. Danner. Jessica. Falso, dice. Efraín. Falso, verdadero. Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectas, dice acá. La respuesta sería, como ustedes dicen, falso. Muy bien, falso. Porque aquí dice demasiado tiempo, o sea que estarían perdiendo el tiempo cuando quieren hacer algo bien perfecto, ¿sí? Ahora, a menudo la gente se ríe a mis espaldas, de mí y a mis espaldas. ¿Cómo harían eso? A menudo la gente se ríe de mí a mis espaldas. Falso, verdadero. Efraín dice falso. Jessica Danner, 24 dice Jessica, falso. A menudo la gente se ríe de mí a mis espaldas. Dylan dice falso. Ok, la respuesta es falsa. Porque nosotros, ¿cómo podemos saber que las demás personas se ríen a nuestras espaldas? ¿Acaso los vemos? ¿Acaso los estamos espiando? ¿Acaso o pensamos que se ríen? No, esto no sabemos nosotros cómo es. Entonces no podemos poner verdadero, es falso. 25, nunca he amenazado con suicidarme, ni he autolesionado a propósito. El 25. Jessica, falso, ¿verdad? Sí, falso, muy bien, es falso la respuesta. Sí. Mis sentimientos son como el tiempo, siempre están cambiando. ¿Esto qué pondrían? Falso, verdadero, 26. Dylan dice falso. El 26, ¿qué responderían? Mis sentimientos son como el tiempo, siempre están cambiando. Verdadero. Jessica, a ver, explícanos, ¿por qué pondrías verdadero? Hola, Jessica. Porque sí, profe. Ya. Aquí cuando hablamos de nuestros sentimientos, que son como el tiempo, siempre están cambiando, no podemos poner verdadero, porque nos estaría hablando de una persona inestable, alguien que no sabe qué sentir, o sea, que un rato se siente feliz y después se siente triste, que no siente, o sea, un día te quiero, un día no te quiero, ¿sí? Eso significa el 26. Por eso yo pondría falso, no pondría verdadero, Jessica, ¿sí?
Fred nos dice, profe, ¿podría explicarnos mejor el 25? A ver, Fred dice, nunca he amenazado con suicidarme ni he autolesionado a propósito. Ay, tienen razón. Esto, nunca he amenazado, esto es verdadero, el 26. El 26 es verdadero, chicos. No es falso, porque dice nunca he amenazado con suicidarme, ni me he lesionado a propósito. Ya nunca se han amenazado. Si ustedes hicieran falso, estarían diciendo que ustedes sí han amenazado con suicidarse y sí se han autolesionado a propósito. Entonces aquí me dice, nunca he amenazado con suicidarme, ni me he lesionado a propósito. La respuesta es verdadero. Fred, gracias por la observación. Esa respuesta del 25 es verdadero, chicos. Jessica, Dylan, es la respuesta verdadera. ¿Sí? Gracias, Fred, por la observación. Para evitar crisis, prefiero trabajar solo. La 27. ¿Cómo harían ustedes? Para evitar crisis, prefiero evitar solo. O prefiero trabajar solo. La 27. Verdadero, dice Jessica. Para evitar crisis, prefiero trabajar solo. ¿Cómo responderían ustedes? Jessica dice verdadero, Dylan dice verdadero. Pero muchachos, recuerdan que yo les he dicho que ustedes son cadetes, ustedes son, van a ser policías, van a ser profesionales que van a estar en constante trabajo en equipo. Es importante saber trabajar en equipo. Entonces, si nosotros evitamos trabajar solos, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. En este caso sería falso, ¿sí? Tienen que saber trabajar en equipo. Para evitar críticas prefiero trabajar solo, ¿sí? Tenemos que saber trabajar en equipo. Me gusta vestirme para destacar entre los demás, entre la gente. Me gusta vestirme para destacar entre la gente. ¿Cómo respondía el 28? Falso, me dice. Muy bien, Jessica. ¿Quién más? Diana, Daniel, Dylan dice falso. Correcto, la respuesta es falso. Porque nosotros no estamos para vestirnos para los demás, estamos para vestirnos para nosotros, para sentirnos cómodos. ¿Sí? 29. Mentiría o haría trampas para lograr mis propósitos. ¿Qué harían ustedes? ¿Mentirían o harían trampa para lograr sus propósitos? Estamos haciendo la 29. Falso, dice Jessica. Falso, Diana. Muy bien. Porque nosotros somos íntegros, ¿no ve? Entonces no podemos no podemos mentir o hacer trampas para lograr nuestro propósito. Aquí la respuesta sería falsa. 30. Soy muy supersticioso con la mayoría de la gente. Soy muy supersticioso con la mayoría de la gente. ¿Qué responderían ustedes? 30. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Soy muy supersticioso. Soy más supersticioso con la mayoría de la gente. Soy más supersticioso. ¿Cómo responderían? Danner, Jessica, Dayana, Danner, Dylan, Efraín. ¿Cómo responderías ese el 30? Soy más supersticioso con la mayoría de la gente. Profe, ¿nos podría explicar un poquito la pregunta, por favor? Ya, dice, soy más supersticioso con la mayoría de la gente. Supersticioso es como cuando se te cruza un gato negro, ¿no ve? Entonces ves que se está cruzando un gato negro y dices, ay no, ¿qué voy a hacer? Voy a tener mala suerte y estás bien preocupado con eso. O sí voy a tener mala suerte todo el día, o algo así. Eso es supersticioso, o sea, que piensas que algo te va a pasar y estás con eso. Y cuando te dice aquí más, fíjate, es un extremo. Aquí les he dicho, vean dónde hay extremos, eviten los polos. Soy más supersticioso, entonces aquí sería la respuesta falsa, ¿sí? Gracias, Daniel, gracias, Dylan, gracias, Jessica. Entiendo, tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales. 31. Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales. El 31 respondan, por favor. ¿Cómo responderían? No pueden no responder por si acaso. Falso o verdadero.
tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales. ¿Cómo pondrían? Falso o verdadero. El 31. Profe, ¿podría explicar bien la pregunta, por favor? A ver, ¿cómo entiendes tú la pregunta? Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales, dice. Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales, dice. El 31. Jóvenes, respondan el 31. No tengan miedo, no tengan tabús, estamos aquí entre nosotros. Entonces es importante estar claro esto, no tener miedo de hablar de sexualidad. La sexualidad es parte del ser humano, es algo que nosotros tenemos desde que nacemos, ¿sí? Nosotros cuando nacemos tenemos un sexo, ya sea hombre o mujer, y conforme va pasando el tiempo nos vamos desarrollando, ¿sí? Nos vamos desarrollando y conforme pasan los años nosotros vamos cambiando y vamos teniendo deseos, ¿ya? Aquí dice de tener relaciones sexuales, se refiere al coito más que todo, ¿sí? Entonces ahí habla de eso más que todo. Falso, Daniel, falso, Miguel. Está claro ahí, Jessica, ¿qué pondrías tú? ¿Falso o verdadero? Efraín, ¿qué pondrías tú? La 31 estamos. Falso, Daniel. Jessica, falso. Efraín, Dayana, ¿qué pondrías tú? Vamos a responder esa pregunta y vamos a explicar ahora. Pero necesito saber su opinión. ¿Sí? Tengo que saber su opinión para poderles explicar. Bueno, yo respondría falso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué falso? Porque ahora como nosotros tenemos la edad, digamos, de 17, 18, 19, 20 años, ¿qué se espera de nosotros a esa edad en relación al desarrollo sexual? Que nosotros sí tengamos ese deseo, pero si fuéramos niños, ahí tendríamos que ponerse verdaderos, o sea, que, no sintamos deseos, ¿sí? Pero nosotros ya somos jóvenes, ya somos adolescentes, entonces es normal tener ese deseo de tener relaciones sexuales, de querer explorar. No es malo. La sexualidad es algo que uno lo vive y que está desde que nosotros nacemos y se va desarrollando. Y por eso hay etapas. Cuando somos niños tenemos que conocer nuestro cuerpo, sabiendo que tenemos que cuidarlo. A los niños también tenemos que enseñarles bien a que conozcan su cuerpo y a cuidar también, que cuando alguien les quiera tocar o les quiera hacer algo, el niño pueda defenderse y decir a sus papás de confianza que le tocan, entonces todo eso. Y cuando ya se esperan comportamientos que son normales, y en la adolescencia y en la juventud es normal tener estos deseos, ¿sí? Entonces no se sientan mal si ponen falso. Ahora, si ponen verdadero, no hay problema tampoco, ¿sí? Pero aunque este punto de la sexualidad también es importante, ¿sí? La respuesta aquí sería, en función de lo que se espera, sería falso, ¿sí? Y estas dos últimas preguntas más. La gente cree que soy demasiado estricto con las reglas y normas. ¿Cómo pondremos? ¿Falso o verdadero? La 32. Dice demasiado estricto. Demasiado estricto. La 32. 32. 32. 32. Vamos, responda. Falso, Dylan, gracias. Daniel, Efraín, ¿qué responderías? Falso, dice Jessica, falso. Jessica, ¿qué responderías ahí hasta Jessica? Muy bien. Dayana, ¿qué responderías, Dayana? Falso. Esta por fuerza es falso también. ¿Por qué? Porque aquí hay que soy demasiado.
Y demasiado, ¿qué es? Un extremo también, ¿no ve? Entonces no, tenemos que evitar ser extremistas, ¿sí? Ahora el 33, generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo. Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo. ¿Cómo responderían la 33? ¿Cómo se sienten cuando están solos? Incómodos y desvalidos como si nadie les quiere. ¿Así se sienten? 33, falso, falso, falso. Muy bien, esta respuesta es falsa. Muy bien. Bueno, hasta aquí. ¿Qué les ha parecido, jóvenes, esta prueba? Nos falta todavía la otra mitad, entonces vamos a analizar la otra mitad, pero la van a llenar ustedes. Les voy a mandar el test para que ustedes puedan llenarlo con falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Solo falso y verdadero, nada más. Entonces, en función a eso, quiero saber